Bien, buenas tardes. Bueno, en verdad, Macarena Vallejo hizo una introducción interesante, ¿cierto?, de este trabajo, principalmente en el sentido de que forma parte de una estrategia más grande, ¿cierto?, que es la hoja de ruta del programa Andes Santiago. ¿Está? Ahí va. Bueno, contarle entonces algunos antecedentes, primero que surgen, ¿cierto?, del diagnóstico que tenía la hoja de ruta del programa Andes Santiago, entendiendo, y que por eso, ¿cierto?, es parte de lo que nos convoca hoy acá, que seguramente, o sea, es así, ¿cierto?, que la cordillera de nuestra región es el territorio con mayor vocación turística, ¿cierto?, de toda la región metropolitana, y a pesar de tener una muy buena vocación turística, sabemos que hay insuficiencia de infraestructura pública, sobre todo habilitante, que acerque a la ciudadanía, a los visitantes, a esos recursos naturales y culturales que están en el territorio de la montaña, ¿ya? Y eso significa finalmente que hay una serie de limitaciones para ese acceso, y también encontrábamos que con infraestructura bien planificada podría ser un aporte también a la falta de gestión ambiental que podría tener el territorio, ¿ya? Entonces, con esas antecedentes que teníamos ahí, queríamos impulsar, ¿cierto?, por sugerencia, ¿cierto?, de esta hoja de ruta, también de estrategia regional de desarrollo que existe, hacer este plan maestro, pero con un fin, ¿cierto?, que el fin sea agregar valor al territorio, que se mejoren también condiciones para una innovación, ¿cierto?, de empresas de turismo que quieran desarrollar productos turísticos en ese sector de la región, y por supuesto lo que decía Macarena, ¿cierto?, acercar, democratizar, ¿cierto?, el acceso a la montaña, a nuestra montaña. Este es el instrumento que se utilizó para hacer el plan maestro, ¿cierto? El primer acercamiento a la planificación de esta infraestructura es un FIC, un Fondo de Innovación a la Competitividad. Y bueno, una primera parte que fue bastante extensa tiene que ver con levantar información clave para elaborar un diagnóstico, pero no elaborar un diagnóstico solo para tener un documento más, sino también poder entregar nuevos productos, ¿cierto?, en este caso ya digitales a través de Shapes, de capas geográficas que están contenidas, ¿cierto?, en nuestra región. Lo primero que hicimos fue entonces levantar información de fuentes secundarias disponibles, y también eso empezar a complementarlo con muchas entrevistas, ¿ya? Y claro, y ahí empezamos a generar poder organizar la información que estábamos recopilando, y ahí fue entonces que detectamos en la organización de esos 12 tópicos que se ven ahí, y que los fuimos tratando de agrupar para poder hacer después el mejor análisis, y en base a eso entonces proponer los diseños de infraestructura que vamos a ver más adelante, ¿ya? Que tiene que ver con un tópico vinculado a un eje de desarrollo que le llamamos nosotros, a una red de senderos o equipamiento turístico, ¿cierto?, que permita más que nada el equipamiento necesario para acceder entonces a estos recursos naturales y culturales asociados. También el segundo eje de señalética e información, y con el fin también de homogeneizar, ¿cierto?, la señalética, que a veces puede ser un poquito sucio, ¿cierto?, tener como muchos diseños de señalética, y después todo lo que tiene que ver con el primer acceso que puede tener a la montaña a través de, bueno, accesibilidad universal y también estacionamientos. En ese marco entonces en que se empiezan a organizar un poquito cada vez más en detalle este plan maestro con estos ejes de desarrollo, ya hablamos de infraestructura turística, de accesibilidad turística y de información turística. Ya esos ejes de desarrollo se transforman luego en estos polos de desarrollo que están aquí, que cada uno de esos los vamos a ir viendo en cómo se va detallando la elaboración de este plan maestro. Y como les comentaba, una cosa interesante tenía que ver con el diagnóstico, cómo se entregaban productos adicionales, ¿cierto?, a través de estas shapes, tienen que ver con algunas capas, ¿cierto?, que fuimos elaborando, y elaboración de mapas también, y nos damos cuenta de lo siguiente, ¿cierto? Si bien es cierto, está comprendido el proyecto con foco en los Andes, en el levantamiento de información, ¿cierto?, cuando levantamos más que nada los niveles sobre el nivel del mar, nos damos cuenta que finalmente el mayor porcentaje, ¿cierto?, de la superficie de la región de la montaña de la región metropolitana es área montañosa, ¿cierto? Ya sea diferentes cumbres, pero hay un relieve muy importante que está en nuestra región. Y coincide justamente toda esa área de montaña con los sitios priorizados para la conservación del Ministerio de Medio Ambiente.
Es decir, son áreas de alto recurso, ¿cierto?, de alto valor ecológico y que se desprende después en muchos servicios ecosistémicos que provee para la ciudadanía de la región. ¿Ya? Ahí, bueno, ahí empezamos a sacar algunos datos, ¿cierto?, para poder entender un poquito más el análisis del territorio. Y ahí, por ejemplo, ya hay una superficie total de todas las hectáreas que tienen los sitios prioritarios para la conservación, que bueno, ustedes la ven, empiezan de 9.000 y ya llegamos a 1.076.000 hectáreas solo de sitios prioritarios para la conservación. Empezamos a levantar también varios elementos ya existentes, ¿cierto?, con la idea de poder mapearlos en estos chats que les decía. Y ahí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, de infraestructura, de equipamiento y atractivos turísticos y darle números a eso, ¿ya? 7 refugios montañas, 132 atractivos turísticos mapeados según fuentes secundarias, ¿cierto? Y también 3 áreas naturales protegidas, ya sean del SNASPE o también de iniciativas de protección comunal y también privadas, ¿cierto? Muchos santuarios de la naturaleza que están en esa zona de la región. Y como nos gusta mucho las áreas protegidas, hicimos un zoom un poquito más a este tema, principalmente porque sabemos que somos una región con poquitas áreas protegidas, ¿cierto?, bajo el SNASPE, bueno, ahora en un par de años, ¿cierto?, bajo el SBAP, pero sí hay otros parques naturales y muchos santuarios de la naturaleza, ¿cierto? Y esos santuarios, ¿cierto?, con la reciente ley aprobada del SBAP pueden sumar un porcentaje importante de superficie protegida bajo legislación oficial en la región metropolitana y que cambia un poquito, ¿cierto?, la percepción que podemos tener de la región en general. Un mapeo interesante también que logramos hacer y también poder clasificarlos tiene que ver con el levantamiento de los senderos, pero también darle una categorización, ¿cierto? Esto también a través de fuentes secundarias y de la investigación de usuarios, ¿ya? Con senderos de muy baja, media, alta y muy alta dificultad. Pero lo interesante es que pudimos mapear 163 senderos, que no significa que los recorrimos todos, y que la suma total son más de 2.000 kilómetros que podemos tener acá en la RM para disfrutar entonces, para acceder en verdad a los valores naturales y culturales que están asociados a la montaña. Bueno, aquí también más mapas ya con el mapeo de atractivos turísticos, ciertos centros de esquí, termas, lo que pueden haber. Acá es interesante también la cantidad de ciclovías que encontramos en esa zona y que tenemos solo una, ¿cierto? Pero que eso es un desafío para ver cómo también acercar a la ciudadanía, a los visitantes, ¿cierto?, a través de otras formas amigables a la montaña. Y la presentación es un poquito pesada, entonces cuesta a veces que avancen los mapitas. Ahora voy a pedir ayuda, no sé si está... Sí, el de la derecha, el que venía apretando. Ya, ahí sí. Bueno, ahí es otro mapeo de los refugios, ¿cierto? Que seguramente ustedes como con interés de la montaña seguramente ya conocen o están identificados algunos de esos. Y también otro diagnóstico que era interesante era poder tener las capas bióticas y físicas. Y eso tiene que ver con el mapeo de ríos, de lagunas, de humedales y de glaciares. Y aquí hay siempre, este número siempre es el que ha llamado la atención en las últimas presentaciones, las últimas transferencias que hemos estado haciendo de la cantidad de glaciares que puede haber, pero diferentes tipos de glaciares, ¿no? Desde los chiquititos, de los glaciaretes, hasta glaciar de montaña, y encontramos, y esto con información ¿cierto?, de fuente publicada, ¿cierto?, más de 1.000 glaciares existentes en nuestra cordillera, la cantidad de ríos también, muy interesante. Y la cantidad de humedales también, ¿cierto? Los humedales chiquititos también, llegamos más de 2.000. Aquí las cumbres existentes también, mapeadas en un nuevo formato de mapa. Y aquí lo interesante era también los pisos vegetacionales que están contenidos, ¿cierto?, en la región metropolitana, y como el Alto Andino es algo que está muy presente en esta región. Aquí en cuanto a paisaje antrópico, bueno, hay solo 2 accesos principales, y eso ya entendemos que es una dificultad, ¿cierto?, un acceso para llegar a la montaña, pero también puede ser una oportunidad en el sentido de tener mejor control del manejo de visitantes, ¿ya? Entonces hay que ver ahí las mejores estrategias para eso. La red vial, bueno, ahí la podemos ver, esos 2 caminos, y aquí, bueno, algo también que nos llamaba la atención y era a través de cómo el poco acceso de transporte público para acercarnos a la montaña, ¿cierto? Encontramos solo una
una locomoción colectiva, ¿cierto?, que llega hasta San Gabriel, y el resto ya tendría que ser solo con transporte privado. Y aquí empezamos a imaginarnos, ¿cierto?, el plan maestro como con estas imágenes objetivos primero, y nos damos cuenta de esto, ¿no?, de la red hídrica, que en verdad, claro, sí, hay montaña, pero es tanta la cantidad de río que hay que finalmente al abastecer, ¿cierto?, a toda nuestra región es un servicio ecosistémico muy importante que también tenemos que cuidar por ese servicio que nos entrega. La situación actual de la conservación en relación a las áreas protegidas se ve muy precaria, ¿cierto?, solo las áreas que están marcadas ahí en amarillo y en verde, pero si uno le empieza a sumar todos los fondos o santuarios de la naturaleza que son privados, se empieza a aumentar mucho más, ¿cierto?, el área destinada a la conservación. Y ahí podría ya ser una propuesta muy importante de conservación, donde podríamos tener elementos ya legales para poder conservar, ¿cierto?, los ecosistemas que están presentes en nuestra región. Y bueno, empezamos en base a eso entonces a hacer los proyectos del Plan Maestro con tres muy emblemáticos, ¿cierto? La Gran Ruta Andes Santiago, que es una propuesta de nombre, pero que la idea es poder conectar en verdad todos esos senderos que mapeamos en un principio, una red de refugios, ¿cierto?, que pueda conectar cada uno de esos senderos, y eso finalmente se transforma en un espacio, ¿cierto?, de creatividad para cómo poder recorrer la montaña, y la creatividad también para nuevos productos turísticos, ¿cierto?, que puedan aparecer, y también un proyecto muy interesante que ya estaba en carpeta del MOP, ¿cierto?, que tiene que ver con el teleférico, ¿ya? Y después aparece una serie de proyectos que son 26 por ahora, que combinan unas de las siguientes diseños que les voy a mostrar enseguida. Bueno, sí se podría ver un mapeo, ¿cierto?, de dónde irían, ¿cierto?, algunos refugios, los puntitos amarillos, y ahí estarían los refugios conectados, ¿cierto?, con la red de senderos. Cada uno de estos proyectos tiene un lugar de emplazamiento donde se empiezan a identificar cómo podrían ir instaladas cada una de estas cosas en cada uno de estos proyectos, salvo algunos refugios y todavía falta definir un poquito más el punto exacto de ubicación, ¿ya? Y la infraestructura en sí está listada de la siguiente manera, ¿cierto? Hay un listado de esta infraestructura, que lo primero hay señalética, que está vinculada, ¿cierto?, a las cabezas de sendero, los paneles interpretativos, algunas balizas también. Y ahí hay 7 puntos de ese ámbito. En IPH, infraestructura pública habilitante pero exterior, ahí ya hay bastante más, ¿cierto?, que tiene que ver con pasarelas, también con senderos de piedras, con plataformas para escalada, algunas barreras de contención, varias escaleras, puentes colgantes, miradores, estacionamiento. También una IPH intermedia que tiene que ver con los quinchos, cobertizos para ofrecer sombra, ¿cierto?, y un embarcadero también que se está proponiendo en San José de Maipo. También una interpretativa orientativa con un poquito más de innovación, ¿cierto?, una tabla de orientación, un punto selfie, un calendario solar, ¿cierto?, el bromón, y también infraestructura pública de interior que tiene que ver con centro visitantes, un refugio, ya algo que dé más contención, y un teleférico. Y también la sanitaria, ¿cierto?, ese es un desafío importante, ¿no?, tiene que ver con los baños, ¿ya? Baños remotos, baños de merienda y baños de acampar. También bebederos, lavamanos y torres de agua de 10.000 y 3.000 litros. Los principios de diseño, ¿cierto? Aquí un trabajo ya con Taller Austral, un estudio de arquitectura que tiene experiencia, ¿cierto?, en diseñar e implementar infraestructura en áreas naturales. Estaba más que nada vinculado como a la piedra, ¿cierto?, por su durabilidad. Y también un principio de diseño en las casas tipo A, ¿cierto?, por el tema de la nieve, ¿no? En base a eso eran como más que nada las inspiraciones que encontraron. Bueno, hay que algunos principios de diseño. Y la señalética para no generar como nuevos diseños, sino fue más que nada adoptar lo que ya tenía el Ministerio de Bienes Nacionales, ya con el fin de unificar finalmente las señaléticas que podemos encontrar en la cordillera. Ahí hay un fotomontaje, ¿cierto?, cómo podría verse una señalética en un sendero ya en la montaña. Aquí ya también en San José de Maipo, ¿cierto?, en el túnel El Tinoco, ¿cierto?, y la entrada que está un poquito más hacia no me acuerdo cuál es esa que está ahí, pero ahí se ven, claro, y está pensado con, por ahora, ¿cierto?, bueno, eso ya después una decisión del programa, pero con el logotipo con el logo de Andes Santiago, y que coincidía también que en rojo, ¿cierto?, también era parte de la paleta de colores que tenía Andes Santiago, y ayuda mucho también a la mejor visibilidad para la seguridad en la montaña. Aquí otro tipo de señalética en fotomontaje. Esta es una IPH interpretativa, ¿cierto?, una tabla de orientación, donde la idea es que por arriba, ¿cierto?, se pueda ver más o menos todos los otros cerros que hay alrededor de esa tabla. Aquí un poquito
por las nuevas generaciones, pero también por seguridad, ¿cierto? Sabemos que hay muchos accidentes sacándose selfie que se caen, ¿cierto? Entonces poder poner un tótem selfie y poder sacar una selfie un poquito más segura. Y lo mismo, esto un poquito más de innovación, ¿cierto? El calendario solar, un gnomón, que va ya en el suelo, ¿cierto? En el piso, ya a nivel de superficie de la montaña. Aquí hay unos diseños, ¿cierto? De pasarelas, ¿cierto? De IPH de contemplativa, escalera, un puente colgante. Esa ya una estructura ya compuesta de alguno de esos, y podría haber un fotomontaje, ¿cierto? Aquí un poquito también para acercarse de manera más ordenada, ¿cierto? A un humedal, ¿cierto? Que tiene un valor ecosistémico muy importante. Aquí también tenemos un diseño vinculado a un quincho, a un cobertizo también para ofrecer sombra. Y aquí también otro fotomontaje, cómo se podría utilizar, ¿cierto? Esto en la cordillera. Aquí un proyecto muy ambicioso también, ¿cierto? El teleférico. Una estación de teleférico, y aquí le pusimos hasta el nombre de la estación, que es un Farellones, ¿cierto?, para poder ver cómo se podría utilizar eso y tener un transporte público para llegar entonces a Farellones. Aquí lo interesante es la IPH sanitaria, la propuesta son baños secos, ¿cierto?, con la tecnología francesa de Ecodomeo, ¿cierto?, que es muy eficiente en la separación de líquidos y sólidos. Ahí están los dos baños, los 3 baños que están propuestos. Pero eso solo para evacuación, para el tema de lavado de manos sí tiene que ser con agua, ¿ya? Y el agua, la idea es que esté contenida, ¿cierto?, en torres de agua, que también pueden tener una doble función como un mirador, y esas torres de agua en verdad contienen 5.000 litros, algunas otras 1.500 cada una, y tienen una bomba que funciona con energía solar que permite que vaya circulando el agua y no quede estancada y esté siempre en óptimas condiciones para la utilización del baño. Aquí algunos bebederos también, la IPH sanitaria. Bueno, aquí cómo funciona el baño seco, pero en verdad se llama Ecodomeo, la tecnología francesa. Ahí hay unas fotomontajes, ¿cierto?, de cómo podría verse una torre de agua con un baño remoto. Ahí con el logo, ¿cierto?, de Andes Santiago, cómo funcionaría el baño, ¿cierto?, con la ventilación que está ahí. Y aquí algo interesante es el refugio propuesto, pero un refugio interesante, ¿cierto?, que tiene un primer nivel y un segundo nivel, y está pensado que sea un refugio con gestión, ¿ya?, con la idea de que puedan estar 2 personas que puedan estar trabajando ahí y gestionar en verdad el refugio. Está pensado para 22 visitantes, en habitaciones privadas y también algunas compartidas, pero con muchos espacios de encuentro en común, ¿ya? Algo así sería más o menos como un fotomontaje, ¿cierto?, de un corte de refugio. Aquí también, ¿cierto?, unos lugares dentro del refugio donde se puede compartir. Aquí también con algunas hamacas, ¿cierto?, de descanso o de secar algún tipo de ropa también. Y ahí como podría verse, ya un centro de visitantes también con refugio en el exterior. Ahí hay un fotomontaje, ¿cierto?, cómo se podrían combinar refugio con señalética y también una torre de agua. En la noche, también cómo se podría ver, ¿cierto?, un refugio iluminado en la cordillera, y aquí ya tenemos varias cosas, ¿cierto?, desde escaleras, pasarelas, un quincho, un estacionamiento, el gnomón que está ahí, otro quincho allá, más estacionamiento, baños, ¿cierto? Y se empieza así a configurar entonces una infraestructura del plan maestro que todo tiene ya su ubicación propuesta y puede ser incluso hasta modular, ¿cierto? Como aquí puede haber un baño con un camping, ¿cierto? Y se empieza a armar entonces un lugar de acercamiento a la montaña. Aquí la otra más cinética interpretativa, ¿cierto? Cómo se podría ir acercando otra vez ya de mejores caminos, ¿cierto? Pero que estén vinculados con bicicleta también. Eso, muchachos. Gracias.